de que la esterilidad no se trata con una visita médica. La esterilidad básicamente pues se estudia en base a factores que están inmiscuidos dentro del proceso de la gestación. Entonces a la mujer tendremos que investigarla desde las partes más bajas, desde el factor cervical, el uterino, el tubo ovárico, factor endocrino, inmunológico, etcétera. Al hombre igualmente tendremos que investigarle todo lo que se relaciona con sus genitales, tanto testículo y pene. Explicarles de que esto conlleva mucho tiempo, no se puede solucionar en una visita. Mucha gente piensa de que con una visita al médico ya puede solucionar su problema. No, esto se hace en base a puros exámenes, puesto que la alteración puede estar a nivel dinámico, funcional, y que no se puede tocar, palpar ni oír. Pero actualmente pues la medicina nos brinda ciertas técnicas que nos permiten valorar los órganos internos de una manera casi exacta. Se les explica de que antes de empezar el proceso de estudio de pareja estéril, estos pacientes deben estar conscientes de que esto va a ser prolongado, va a tener un costo, porque son en base a puros exámenes y que pueden afectar su economía. Tienen que tener una predisposición para continuar el estudio hasta el final, puesto que algunos estudios, por ejemplo, una biopsia de endometrio no se puede hacer cualquier día, se hace entre el día 21 a 24. Entonces, tienen que estar predispuestos a colaborar con ellos mismos y con el médico para llegar a un buen feliz término. Vamos a definir la esterilidad como la imposibilidad de lograr un embarazo después de tener 1 año de relaciones sexuales sin control de fertilidad, o sea, sin empleo de medidas anticonceptivas. Una pareja que no puede embarazarse durante 1 año de matrimonio sin ningún control, pues no se embaraza. Entonces recién estamos autorizados a realizar los exámenes para averiguar por qué no se puede embarazar. Porque si ustedes observan en su entorno social, familiar, etcétera, muchas personas se casan y comienzan a tener relaciones sin ninguna protección anticonceptiva y no se embaraza. 2, 3, 4, 5, 6 meses no se embaraza. Al séptimo de repente es 100 o al octavo. Entonces, como esto ocurre, para poder empezar un estudio de pareja estéril se debe esperar 1 año. Entonces, recién luego que ha transcurrido 1 año de relaciones sexuales sin embarazo, recién podremos nosotros darle el título de una pareja estéril. La escuela americana utiliza los dos términos como esterilidad e infertilidad casi como sinónimos, pero la infertilidad más que todo se refiere a estas pacientes que han tenido 3 o más abortos espontáneos o consecutivos. O también puede ser entre 3 a 5 abortos espontáneos, discontinuos. ¿Sí? Estas pacientes infértiles pueden embarazarse, pero no pueden culminar la gestación. Vamos a hacer el enfoque de la pareja estéril, que debe ser enfocado como un problema de pareja. Les reitero lo que les decía. Doctor, disculpe ¿Sí? que le interrumpa. No están pasando las diapositivas. ¿No? No están pasando las diapositivas, doctor. Ya. Ahora, ¿cómo hago esto? Ya no.
Ahora, ahora pasó, ¿no? No, tampoco. Puede volver a presentar, pero creo que es la pantalla completa, algo así. A ver, voy a tratar de... Ahora sí pasó. Sí, doctora, ahora sí, perfecto. Y entonces únicamente en esta... Bueno, como íbamos diciendo, la esterilidad debe ser enfocada como un problema de pareja. Va a exigirnos que tengamos una historia clínica minuciosa y muy completa de ambos, marido y mujer. Y vamos a investigar o evaluar cada uno de los factores, y estos factores se entienden como la investigación de las diferentes áreas del proceso de reproducción. Vamos a ir distintas áreas estudiándolos como factores de esterilidad. Nuevamente, la historia clínica detallada y completa es un objetivo de la entrevista inicial de la pareja estéril. Se deben investigar también los antecedentes de la mujer con relación a los trastornos del desarrollo, si ha tenido un desarrollo normal, si no hay alguna alteración endocrina, enfermedades crónicas o infecciones genitales o intervenciones quirúrgicas sobre los órganos genitales internos. No necesariamente tiene que ser sobre los genitales internos. Por ejemplo, una apendicitis aguda que se complica con una peritonitis generalizada, pues en este caso al sanar esta paciente puede llegar a formar múltiples adherencias, lo que va a distorsionar la trompa de falopio y a veces ocasionando un divorcio entre la trompa y el ovario. Dentro de sus antecedentes ginecológicos se interroga sobre la edad de la menarca, la edad a qué edad ha empezado a reglar, el ritmo menstrual de sus ciclos, embarazos previos, abortos espontáneos o inducidos o voluntarios, y el uso de algunas medidas anticonceptivas, algo que también conlleva cierta atrofia endometrial, son los famosos chips que insertan gratuitamente ahora, ¿no? Entonces tiene sus indicaciones muy precisas. La historia sexual va a incluir la frecuencia de sus relaciones. Si hay una compatibilidad sexual, si disfrutan ambos, si ha habido relaciones pre o extraconyugales, y preguntarles siempre si estas han ido acompañadas de cierto uso de algún método anticonceptivo. Al hombre se debe investigar antecedentes como ser la presencia del varicocele. Son varices cerca del testículo, ¿no? Que van a ocasionar un aumento del calor. Usted sabe que la espermiogénesis es muy sensible a los cambios de temperatura. Si ha tenido o no ha tenido enfermedades infecciosas o venéreas, el tipo de trabajo que se realiza, por ejemplo, si trabaja en un horno de fundición, siempre estará sometido a exceso de calor, lo cual puede afectar la producción de espermas. Y también va a averiguar si no es bebedor y fumador al margen de su conducta sexual. El examen físico de la mujer comprende una exploración clínica muy minuciosa, un examen ginecológico, se debe hacer la especuloscopía y un examen de mamas. Y el esposo, pues necesariamente vamos a realizar la inspección, vamos a hacer la palpación de los testículos,
respecto pues al tamaño y posición de los mismos y buscar alteraciones del epidídimo y de la próstata. Se deben hacer también algunos exámenes básicos de laboratorio, como ser el hemograma, eritrosedimentación, glicemia, BDRL y fundamentalmente, vamos a hacer las determinaciones hormonales de folículo estimulante y luteinizante, el estradiol, la progesterona y la prolactina. Hay que realizar la evaluación inicial, cuando ya se realiza esta evaluación inicial, se va a comenzar el estudio de cada uno de los factores según el esquema siguiente. Tenemos una pareja estéril. Acá la historia clínica debe ser pertinente, asociado al examen clínico minucioso, el examen ginecológico y las pruebas de laboratorio y de gabinete, debería decir aquí, ¿no? Entonces vamos a encaminar nuestro estudio a estudiar primero el factor uterino corporal. El uterino corporal, pues con una ecografía podemos ver tranquilamente qué es lo que está pasando en su superficie al útero. El factor ovárico, con las determinaciones de estrógenos, progesteronas, lo cual nos va a determinar si está funcionando adecuadamente. Estas serían las pruebas de laboratorio básicas que hemos hablado y la historia clínica completa. Luego iremos al factor cervical. El factor cervical se refiere al cuello de la matriz. El cuello de la matriz es un órgano muy importante dentro de la concepción, puesto que acá es donde se va a llevar a cabo la reacción acromial del esperma y se pueden almacenar en las criptas cervicales para liberarse paulatinamente hasta poder ascender hasta las trompas y poder fertilizar. Además de que el factor cervical también produce ciertos componentes que favorecen capacitan al espermatozoide para que pueda agarrar fuerzas y seguir su largo viaje. El factor tuboperitoneal está asociado a defectos de las trompas de falopio, que pueda tener también asociación con la formación de adherencias peritoneales. El factor coital, pues ver si no tienen dispareunis incapacitantes, de que son regulares sus relaciones, y el examen andrológico, ver la distribución del pelo, etc. Vamos a ver más luego un examen andrológico a grosso modo. Y el estudio del esperma, ¿no? A través de un espermiograma. Importante. Vamos a empezar estudiando entonces el factor cervical, que les hablaba. ¿Sí? El cuello uterino y la vagina forman una sola unidad en el proceso de la fecundación. En este caso, la vagina simplemente es un receptáculo, que se colecta ahí el semen, y el cuello como única puerta de entrada del gameto hasta el óvulo. Ahora, ¿qué condiciones debe tener el cuello cuando está sano? ¿Qué condiciones ideales? Debe tener una anatomía normal y una orientación adecuada hacia el fondo o hacia el fondo del saco vaginal posterior. ¿Se imaginan ustedes un útero, por ejemplo, en anteversión? El cuello pues va a estar dirigido hacia el fondo del saco posterior de la vagina, donde se encontraría el lago seminal después de la relación. Este lago seminal, al tener contacto con el cervix, va a permitir el ascenso de espermas hacia el útero. A la inversa, si fuera un útero que está muy dirigido hacia la pared vaginal anterior, no va a tener cercanía con el lago seminal.
nuestro útero. Esto ocurre con los úteros en retroversión marcada. La cuestión es de que el lago seminal debe estar en contacto con el cervix el mayor tiempo posible. El orificio externo y el conducto cervical no deben tener alteraciones y deben también tener una permeabilidad normal. El moco cervical, usted sabe muy bien que varía la calidad y la cantidad del moco cervical de acuerdo al ciclo menstrual. Debe ser el moco cervical normal, tanto bioquímica como biofísicamente. Las funciones del cuello uterino. Fíjense cómo muchos no le dan la importancia debido al cuello uterino. El cuello uterino sirve de protección a los espermatozoides del ambiente hostil de la vagina. Recuerden que el pH de la vagina es ácido y el líquido o el tapón cervical es alcalino. Y van a estar en mejores condiciones los espermatozoides en un medio alcalino. Va a proveer necesidades energéticas al esperma. Ya les dije de que el esperma se va a terminar de capacitar dentro del cervix. Va a consumir lo que le brinda el cervix para su viaje, lo torne más fuerte. La conversión del moco en un receptáculo durante el periodo fértil, permitiendo el pasaje espermático. Recuerden que el moco cervical va a estar filante, cristalino, con pocas células, que va a favorecer el libre desplazamiento del esperma hacia la pared superior. Hay una filtración selectiva, produce el contenido del cervix, produce una filtración selectiva de los gametos normales. Los anormales pues van a tener siempre menos posibilidades de capacitarse y de proseguir hacia adelante. El depósito de espermatozoides viables dentro de las criptas cervicales que ya les había mencionado, ¿no? Estos van a depositarse acá para ser liberados, se llama la liberación lenta hacia la cavidad uterina. Participa en el proceso de capacitación espermática, que es una reacción acrosómica con pérdida de la membrana citoplasmática del esperma. El cuello uterino presenta a nivel del endocervix un sistema de criptas y depresiones agrupadas que constituyen unidades mucosecretantes. Para que se den cuenta que el cervix no es solamente un tubito. Y estos producen moco un promedio de 20 a 60 miligramos por día durante la fase periovulatoria. Además, existen a ese nivel células secretorias y ciliadas cuyos cilios presentan un movimiento ondulatorio hacia la vagina para transferir el moco acumulado. El moco cervical contiene en un 92 a 95% agua y está integrado por componentes macromoleculares, principios solubles de bajo peso molecular y elementos celulares durante el periodo ovulatorio. Más que todo durante el periodo ovulatorio las proteínas se van a disponer en forma paralela, así como una escalera, formando pasillos que permiten el pasaje del espermatozoide más fácilmente. Esta disposición se modifica durante la fase progestacional, formando una trama reticular densa que impide el ascenso espermático. Esto se refiere a que por acción progestacional el moco cervical se va a volver tapón mucoso. O sea, por ahí no va a poder pasar ningún esperma. El mecanismo de espermomiogración. En este proceso, los espermatozoides, el endocervix anatómica y histológicamente normal,
contribuye a la preservación y al almacenamiento de espermatozoides y facilita la liberación prolongada hacia el tracto superior. Producción de un moco cervical con propiedades bioquímicas y biofísicas normales y una estructura fibrilar que facilite el proceso de transporte y orientación de los gametos. El semen tiene que tener espermatozoides normales en cantidad y dotados de una movilidad intrínseca suficiente para penetrar el moco y poder migrar a través de él. El transporte espermático presenta dos fases. Una inicial que permite a un grupo de espermatozoides llegar a la trompa en un tiempo de 2 a 10 minutos. Eso se da traslación rápida. Y la otra de acumulación en el cuello, lo de las criptas, y lo que se va a llamar la liberación lenta a partir de las criptas cervicales. Esta duración de liberación puede durar entre 10 minutos y 3 horas. El estudio del cuello uterino pues, se va a realizar mediante el examen ginecológico y la especuloscopía. Se aplica un espéculo y vamos a ver las características del cérvix. Nos va a permitir este examen conocer la forma, la orientación y la permeabilidad del conducto cervical externo. La semiología del cérvix informa sobre el estado del orificio cervical externo, porque el interno no se ve, la presencia de o no de pólipos, desgasos de partos anteriores o abortos legrados que se le haya podido hacer, si no hay procesos de adherencia o de estenosis, infecciones o cervicopatías o defectos anatómicos provocados por una conización o amputación cervical. Esto de la conización es pues cuando no se detecta un cáncer inicial y se hace la resección en forma de cono del cervix, pero que ya está siendo afectado en su función el cervix. Cuando se hace la conización o la amputación cervical, pues ya tenemos un factor cervical de esterilidad, porque aquí los espermas no van a poder ni capacitarse ni almacenarse, menos hacer un traslado rápido, al margen de que también la producción de moco cervical va a estar disminuida. Pero eso no quiere decir que ya no se va a poder embarazar. Para eso está el estudio de la esterilidad. En este caso, cuando está alterado por una conización o amputación cervical, lo que se hace es la capacitación espermática extrínseca y se hace la inseminación artificial. Entonces, en este caso, ya no va a pasar el esperma por el cérvix, sino que directamente lo vamos a aplicar en el útero. El moco cervical se estudia investigando las características físicas, la cantidad, la filancia, la cristalización, su viscosidad, transparencia y bacteriológica. Un moco cervical normal preovulatorio, especialmente las mujeres saben esto, es abundante, claro, como la yema del huevo, dice, sin elementos celulares y alcalino. Fíjense que esto ya es alcalino y la vagina es ácida. Y también va a producir una cristalización típica y una filancia elevada entre 10 o más centímetros. Ahora, la recolección de este moco para su estudio se realiza por aspiración con una aguja de tuberculina, sin aguja, o con una pinza de ramas finas. Puede ser una pinza de peritoneal. Se coge un poquito del líquido o de moco cervical y se lo separa la pinza. Entonces el moco cervical se va a estirar, demostrándonos su filancia. Si llega hasta los 10 centímetros es un moco filante muy bueno. Acá creo que dice de otra forma. Entonces, la filancia se va a determinar con la pinza, separando sus ramas y midiendo la longitud de la hebra, o sea, lo que se estira, ¿no? Debe estirarse bastante, más o menos 10 centímetros. El fenómeno de la cristalización que se presenta al desecarse exhibe una arborización en forma de helechos, típica entre los días 12 a 15. Si se toma ese moco cervical y se lo lleva a un
portaobjetos y se lo lleva al microscopio, vamos a ver una cristalización en forma de hojas de helecho. ¿Okay? Eso nos indica de que hay adecuada cantidad de proteínas y que ese moco cervical es periovulatorio. Constituye un indicador eficaz del tenor estrogénico, ¿no? El estrógeno es el que va a hacer que se produzca un líquido cristalino, que sea filante, cristalizante, que transparente. En cambio, la progesterona va a inhibir la formación de cristales. Y para evaluar la actividad estrogénica del moco cervical se emplea la cuenta cervical que incluye 4 variables. ¿Sí? La cantidad, la filancia, cristalización y aspecto del orificio interno del cervix. Esto pues nos va a dar si es abundante, es muy filante, cristalizan como el hecho y el orificio cervical interno se encuentra indemne, nos va a decir de que esta mujer tiene un tenor estrogénico bastante aceptable. Propietario de la movilidad marca Tucson con placa 3624. Se puede hacer también una prueba de inseminación y espermiomigración postcoito, que se llama el test de Sims-Huner. Esto más que todo se refiere a la cantidad de espermatozoides móviles por campo microscópico. El vehículo marca Tucson con placa 189.4 tiene color verde, pasa por cualquier. Van a disculpar, pero estoy en el hospital y hay mucha bulla. El vehículo marca Tucson con placa 189.4 color verde, pase por cualquier urgente. No. Entonces la prueba de Sims-Huner no consiste nada más que en la observación del número de espermatozoides que puedan haber móviles por campo microscópico en una muestra de moco obtenida después del coito. Entonces se efectúa en el periodo preovulatorio esto, porque el moco va a estar en condiciones adecuadas y determinado por la gráfica de temperatura basal también. Cuando la mujer ovula, tiene una curva de temperatura basal bifásica. Va a ser a un principio bajo y después va a aumentar 0,5 después de que se forme el cuerpo lúteo. Entonces aquí estamos teniendo en cuenta nada más la fase, para ver la fase preovulatoria, que consiste entre los días 12 y 14 de un ciclo normal. Nada más estamos viendo para poder estar seguros de que se encuentra en una fase preovulatoria. ¿Ya? Debe haber una abstinencia sexual para la prueba de Sims-Huner de 2 a 4 días antes de la prueba y no de emplear ningún lubricante que pueda, o tampoco no pueden efectuarse lavados vaginales, y para que todo esto puede alterar el pH vaginal y también la calidad del semen cuando se deposita. Una vez que han tenido sus relaciones, deben concluir entre 2 y 6 horas después al laboratorio, ideal 4 horas, donde se va a efectuar una toma vaginal y una endocervical. La que más nos interesa es la endocervical. Se investiga pues la cantidad, la transparencia, la filancia y la cristalización del moco y el número de espermatozoides vivos y móviles activos. En cambio, la toma vaginal va a mostrarnos células exfoliativas, restos celulares y espermatozoides inmóviles y a veces mucho más muertos, según el tiempo que transcurra y la acidez del medio vaginal. Esta comprobación significa que la cópula o el acto sexual se ha realizado en forma adecuada. La toma cervical demuestra pocas células y espermatozoides móviles e inmóviles. Los móviles pueden ser móviles in situ, grado 1. In situ quiere decir que dan así vueltas sobre su eje y no avanzan hacia adelante, ¿ya? Es una movilidad in situ.
Este tipo de movimiento no es bueno porque no avanza el espermatozoide. Y tiene otro movimiento de traslativo lento, grado 2, o traslativo rápido, grado 3. Estos ya son, sí, importantes. Una prueba normal presenta 10 o más espermatozoides por campo microscópico con buenos movimientos progresivos sin signos de aglutinación. La prueba anormal muestra aglutinación significativa de los espermatozoides, inmovilización o ausencia de espermas. ¿Qué podrá haber pasado? Porque no hay espermas, o tal vez no hay el lecho seminal. De repente el hombre tiene una hipospadia si está eyaculando hacia afuera, ¿no? El test de Kremer se emplea un tubo capilar con moco cervical. Se lo coloca en un frasco con semen del esposo y se investiga la progresión, la concentración y el grado de movilidad. Vamos a ir a estudiar otro factor. Estamos pasando ya del factor cervical al factor uterino corporal. Este está constituido por las alteraciones del útero y del endometrio, más que todo del endometrio. Las alteraciones del útero van a comprender cualquier malformación producida por los defectos del conducto de Müller, como ser el útero de Delfo, el útero único bicorne o arcuato. Hipoplasia uterina o las sinequias intrauterinas. Esto es importante, ¿ya? Las sinequias intrauterinas, dentro de los factores endometriales se incluyen también las infecciones, como ser un proceso de endometritis, la patología hormonal, una fase lútea defectuosa o inadecuada, o lo que se llama también fase lútea insuficiente, y algunos pólipos endometriales que pueden funcionar como una especie de dispositivo intrauterino. Las sinequias uterinas, ustedes saben muy bien que se producen por realizar legrados muy esmerados en casos de aborto espontáneo o también provocado, que van a comprometer la capa basal del endometrio, van a hacer que una de las caras, la cara anterior con la cara posterior del útero, se hace una sola entidad, entonces no va a menstruar la mujer. Esa es una consecuencia muy frecuente cuando se someten a abortos. El diagnóstico se realiza mediante examen ginecológico. Un tacto vaginal nos va a informar sobre el tamaño, la posición y la movilidad del útero. Se debe hacer una histerometría que nos va a informar sobre el tamaño y características de la cavidad uterina y la situación del cuerpo del apéndice. Un conducto cervical dilatado que permite el paso fácil de una bujía de Hegar, son los dilatadores de Hegar estos. Número 7 va a establecer el diagnóstico de una incompetencia cervical. Quiere decir de que las fibras musculares del cervix han sido desgasadas a veces por tratar de dilatar el cervix para realizar un aborto, y la dejan a la paciente con una incompetencia ítmico-cervical. La biopsia de endometrio, muy importante. Debemos realizarlo en la segunda mitad del ciclo, más o menos entre los días 22 a 24. Nos va a permitir obtener una muestra del endometrio y enviarlo a estudio histopatológico. Acá se hace el fechaje endometrial, los patólogos, y nos va a confirmar una alteración hormonal, un cuadro de endometritis si hubiera infecciones. Pero más nos interesa el fechado endometrial hormonal, que nos va a decir si hay una buena respuesta de estrogénica o a la progesterona, porque los cambios que producen la estimulación de estas dos hormonas son perfectamente observables en un estudio histopatológico. La histeroscopía es un aparato de visualización directa
que se introduce a través del cervix, un aparato con su luminosidad y su sistema óptico que nos permite ver directamente la cavidad uterina, y veremos acá si hay algún defecto, si hay pólipos endometriales, si hay mucosos o miomas submucosos o las sinequias uterinas. Otro estudio que no debe faltar dentro del programa de investigación de pareja estéril es la laparoscopía. Y esto se realiza para el diagnóstico de varios factores de esterilidad. Entre estos vamos a poder evaluar el aspecto externo del cuerpo uterino, porque vamos a ver también otro procedimiento para ver la parte interna del cuerpo uterino o cavidad endometrial. Entonces, la laparoscopía nos va a hacer ver directamente el aspecto del cuerpo uterino, su superficie, la forma, algunas anomalías, si hay movilidad y la posición, o sea, si está muy lateralizado, anteversión, retroversión. Y así también como la histerografía brinda la información fiel sobre las alteraciones intrauterinas, la histerografía nos permite ver la cavidad endometrial y la laparoscopía nos permite ver la superficie del útero. La laparoscopía entonces señala las modificaciones de la superficie y sus anomalías, por lo que ambos estudios, laparoscopía y histerografía, se complementan. La ecografía. Ahora hay ecógrafos que pues ya les falta solamente hablar, ¿no? Tiene mucho valor en la investigación del factor uterino y su aceptación se acrecienta con la incorporación de nuevas tecnologías por tratarse de un método no invasivo. Esa es la ventaja, es seguro y de fácil realización. Es útil para el diagnóstico de algunas anomalías del útero, en especial las referentes al tamaño y las alteraciones dentro de la cavidad uterina. Se puede detectar un mioma submucoso, por ejemplo, dentro de la cavidad endometrial muy fácilmente. Entramos a otro factor, que ya estamos en las trompas, que tiene mucha relación con el peritoneo. ¿Sí? Este factor tubo peritoneo lo vamos a estudiar todas las alteraciones que pueda tener la trompa, junto con las que inmiscuye al peritoneo, siempre que hubiese adherencias peritubo ováricas o factor peritoneal. Ya les he dicho la formación de adherencias peritoneales que van a distorsionar las trompas, las pueden estirar de tal forma de que con la trompa no pueda tener contacto con el ovario. Esta es una de las causas más frecuentes en esterilidad. Están asociadas no siempre a procesos quirúrgicos previos con algo de infección como una apendicitis complicada. También algunas infecciones del tracto genital que van a ocasionar mucho daño a las trompas. No es que sea tan inocuo tener las secreciones vaginales, debemos tratarlas siempre lo más antes posible. El espacio intertubo ovárico es de importancia fundamental, ¿no? Es ese pequeño espacio que existe entre la trompa, entre las fimbrias y el ovario, para que las fimbrias puedan recolectar en este caso, el óvulo. Las trompas constituyen pues el primer tramo de recocido del óvulo al encuentro del espermatozoide, y sus alteraciones impiden el proceso de fecundación. La trompa desempeña las siguientes funciones. Participa en el transporte espermático, ¿no? Desde la cavidad endometrial hasta la parte más próxima hacia al ovario. A nivel de la ampolla tubárica se produce el encuentro del óvulo y del espermatozoide y consiguientemente la fecundación. Esta porción
ampular de la trompa es muy importante porque generalmente se produce más del 50% la fecundación a este nivel, ¿no? Entonces no es necesario que las trompas, o digo los espermas, lleguen hasta donde está el ovario, sino que también el óvulo, que es aspirado por la trompa, va a tener un movimiento ciliar que lo va a llevar casi hasta donde está la ampolla de la trompa y se van a encontrar a ese nivel con el espermatozoide, produciendo la fecundación. Ya de acá, cuando ya se ha fecundado, interviene el pasaje del óvulo fecundado hacia la cavidad uterina y su consiguiente implantación. Ejerce una acción protectora y trófica sobre el huevo fecundado. Causas de factor tubo peritoneal. ¿Cuándo puede estar alterado esto? En la patología infecciosa es la causa más frecuente de alteración de las trompas y el daño que produce se manifiesta por obstrucción del oviducto. Puede haber estrechamientos en su luz, bloqueo del ovario y la distorsión y alteración del hiato tubo ovárico. No, esto por la formación de adherencias. Las salpingitis provocadas por las infecciones sépticas gonocócicas o por clamidia son las más comunes que van a alterar la anatomía de las trompas. Que se puede controlar la infección, pero el daño ya está hecho. Cuando se producen las infecciones por clamidia o gonococo, se produce un proceso agudo con algo de dolor, incluso puede formarse hasta abscesos, pero cuando se hace el tratamiento puede sanar, desaparecer la infección, pero el daño ya está hecho porque ha destrozado la capa muscular de la trompa y ahí se van a formar sacos, divertículos. La presencia de focos endometriósicos. Endometriósicos no es endometritis, por si acaso. Aparte de las endometritis, puede haber focos endometriósicos, que no es más que la presencia de tejido endometrial aberrante y ectópico fuera de la cavidad endometrial. Las operaciones pelvianas previas con producción de procesos adherenciales. Ya les comenté el apendicitis complicado. Los pólipos cornuales y divertículos de la luz tubárica. Estos divertículos pueden ser congénitos o más que todo pueden producirse posterior a un proceso inflamatorio severo de las trompas. El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica, evaluando los antecedentes infecciosos y quirúrgicos abdominales y obviamente apoyándonos en exámenes de laboratorio y de imagen. La histerosalpingografía es otro examen que debemos hacer. Nos va a informar sobre el estado del útero y las trompas en su evolución, en su ejecución. Este es un examen muy importante. Para esto se va a usar sustancias radioopacas iodadas hidrosolubles para una mejor comprobación del pasaje a la cavidad peritoneal en toda mujer en edad fértil. Esta histerosalpingografía se realiza poniendo a la mujer en una buena posición, esto en un estudio de rayos X. Entonces se coloca el espéculo, se pinza el cérvix y se introduce una jeringa especial a través del orificio cervical externo, donde se usa una jeringa especial con contenido de una sustancia radioopaca, iodada, hidrosoluble, y se lo inyecta. Entonces, esto nos va a dar una imagen, van a ir sacando fotografías cada instante y nos va a dibujar el contorno de la cavidad endometrial y luego el paso de la sustancia iodada a través de las trompas. Y por último se hace una última toma cuando ya termina esto y se va a ver el paso de la sustancia a la cavidad pélvica. Eso quiere decir que las trompas están permeables, o una de ellas puede estar permeable o la otra puede estar tapada, ¿no? Hay muchas variantes en esto.
Esto se debe realizar después de la menstruación y antes del día 10º, porque después imagínense que pueda estar embarazada accidentalmente y echamos a perder el embarazo. Se inyecta el medio de contraste a través del orificio cervical externo y mediante la pantalla televisiva se sigue su progresión, evaluando su pasaje por la cavidad uterina y en especial por el oviducto hasta el peritoneo. La prueba de Coté es la última parte del estudio y consiste en un registro de pasaje a la pelvis. En la prueba normal se va a presentar como una imagen de vacío en la pelvis menor. Así, más que vacío, yo diría un brochazo de pintura. Así se ve. Y entre las asas intestinales también puede verse este contenido, certificando de esta manera la existencia del pasaje tubárico. La paroscopia. Van a disculpar, chicos. Voy a enchufar. Se está acabando ya la batería de mi laptop. Un segundito, ¿ya? ¿Ya amaneció? Bueno, vamos a entrar entonces ahora al factor ovárico, que estudia la presencia de ovulación, determinando si se ha producido la liberación desde el folículo ovárico o esto pues obviamente de un óvulo maduro, fecundable. La ovulación normal es el resultado de una serie de acciones en las que participa el sistema nervioso central, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y también en los mecanismos de retroalimentación. Esto ustedes ya lo han visto en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Estas pacientes presentan una variedad de alteraciones menstruales, desde amenorreas a oligomenorreas, aunque el ciclo mediano ovulatorio es el más frecuente y si bien la menstruación tiene lugar cada 28 a 30 días, la imposibilidad de lograr el embarazo produce la consulta. O sea que esto se refiere a que una mujer que tiene sus ciclos menstruales normales, pero no se puede embarazar, dice, yo menstruo normal, doctor. Entonces, no es el factor ovárico el que está alterado en este caso, porque está menstruando normal. Hay que investigar otros factores de esterilidad. La temperatura basal. A ver, disculpen otro momento. Pasar nomás. Habíamos hablado de un control de que si esta paciente tiene ciclos ovulatorios a través del control de la temperatura basal. Este es el método más simple y de buen valor para determinar si hay una ovulación retrospectivamente. La toma se realiza diariamente por la mañana antes de levantarse o de desarrollar ninguna actividad física que pueda elevar su temperatura. Se efectúa la toma rectal durante 5 minutos y se anota en el registro que sirve para confeccionar una curva. Normalmente en la fase folicular la curva presenta valores menores de 37 grados centígrados. Se refiere a la primera fase del ciclo.
Y comienza el ascenso de la temperatura alrededor de la ovulación, dibujando una meseta más elevada en la segunda mitad del ciclo, con temperaturas mayores a 37 grados, 37.5 máximo, que se mantiene hasta la próxima menstruación. Entonces, esto es lo que se llama la curva bifásica, que quiere decir que esta paciente sí está ovulando. Cuando existe una ovulación, la curva es plana, por debajo de 37 grados. No ha habido progesterona porque la progesterona es termogénica. El ascenso térmico comienza simultáneamente con el pico de LH y coincide con el aumento de la progesterona plasmática. Por encima de 4 nanogramos por mililitro, la elevación térmica es secundaria a la liberación de progesterona y se debería a esta acción termogénica que les referí sobre los centros hipotalámicos. El factor ovario se debe ver también los laboratorios, la aplicación de radioinmunoanálisis, el RIA, que permite detectar la ovulación mediante la determinación de la hormona luteinizante, estradiol y progesterona. La luteinizante se estudia en el plasma y mediante análisis diarios se va a detectar el pico de luteinizante con valores entre 40 a 60 miliunidades o mayores. El estradiol presenta un pico 24 horas antes del pico de la LH. Sus valores normales oscilan entre 200 a 500 voltogramos. La progesterona. Esto ya se produce cuando se produce la ruptura folicular, la liberación del óvulo y la formación del cuerpo lúteo que va a formar la progesterona. Comienza su ascenso y hasta el día 22 a 24 del ciclo, por lo que es importante realizar en estos días la biopsia endometrial para ver la influencia de la progesterona. Si hay progesterona, pues quiere decir que ha ovulado la paciente, porque hay cuerpo lúteo. La biopsia del endometrio es un estudio indispensable para diagnosticar la ovulación y además informa sobre el grado de maduración secretoria y preparación del endometrio. Es importante esto. La toma de biopsia se le realiza entre los días 23 a 25 del ciclo, efectuando una toma lineal sobre la cara anterior del cuerpo uterino. Hay una canulita ahí que se está introduciendo dentro del útero, es la cánula de Novak, que con eso se logra sacar un poco de endometrio. Ya me están por echar de acá, chicos, porque los otros médicos ya tienen que luchar. Este material obtenido se estudia el fechado endometrial que habíamos hablado, observando los cuadros secretorios y estableciendo la correlación de los mismos con el día del pico. La laparoscopía se realiza en la segunda mitad del ciclo y ya que habíamos visto de que nos va a permitir ver la forma de su superficie del útero y de los ovarios y de las trompas. Y también vamos a ver, si realizamos en la segunda mitad del ciclo, vamos a comprobar la presencia de folículo, si ha habido o no ovulación, ¿no? Del folículo desarrollado o la presencia del cuerpo amarillo, que es un índice seguro de liberación del óvulo. La ecografía útil para medir el crecimiento también del folículo. Se puede hacer una monitorización de la maduración folicular mediante ecografía ya en fase periovulatoria. Una vez producida la ovulación, se presentan modificaciones ecográficas que permiten su diagnóstico. Obviamente se va a poder ver el crecimiento folicular, ¿no? A través de la ecografía. Y esto es muy importante porque no simplemente nos va a dar la idea de que ha ovulado la paciente cuando ya desaparece el quiste folicular, sino de que también puede ayudar en la recuperación de ovocitos cuando se trata de hacer una fertilización in vitro para recuperar los óvulos, ¿no? Cuando un óvulo está muy maduro, se hace el seguimiento ecográfico, luego se hace una punción del Douglas y se obtiene la aspiración, se realiza la aspiración de los quistes foliculares. Consiguientemente se obtienen los
óvulos. El factor masculino. En la actualidad se acepta que el hombre es el responsable de la esterilidad conyugal en la misma proporción que la mujer. Para el hombre debemos incluir en su estudio una valoración y una historia clínica minuciosa, un examen andrológico y el estudio del esperma más que todo. Casi todo se reduce al estudio del esperma. La historia clínica, sus antecedentes personales. ¿Qué enfermedades puede haber tenido que dejen secuelas? Por ejemplo, la ectopia testicular, la falta de descenso testicular, ¿no? La fiebre urleana, no sé si se acuerdan ustedes, la fiebre urleana se refería a lo que es la parotiditis, que causa un daño a nivel testicular muy importante, produciendo una oligoastenospermia. Que haya tenido fiebre urleana o parotiditis o paperas en la adolescencia o en la adultez. El antecedente de blenorragia, tuberculosis, infecciones inespecíficas determinantes de uretritis, orquitis, prostatitis. Todas las itis. Ver si no hay enfermedades endocrinas, hipogonadismo, diabetes, insuficiencia renal crónica, la función sexual, referido a sus relaciones sexuales al ritmo y frecuencia, interrogar sobre la clase de trabajo, tipo de vestimenta, que no sea muy ajustada a los órganos genitales con su cuerpo, régimen de vida y consumo de tabaco y alcohol. El examen andrológico del somático no vamos a pasar, ¿no? Los ginecólogos. La distribución del sistema piloso en tronco y extremidades, altura del individuo, gigantismo, enanismo, mucoidismo. Los genitales, verificar la presencia de anormalidades peneales, ¿no? La inspección y palpación de las bolsas y su contenido, los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, descartar la presencia de varicocele, fundamentalmente sucede por eco. La recolección del semen se obtiene con abstinencia sexual previa de 3 a 5 días y mediante la masturbación o coito interrumpido. Se recoge en frasco de boca ancha, conservándose a temperatura ambiente y efectuándose el estudio dentro de las 2 horas. El examen físico de la eyaculación debe ser un volumen entre 1.6 a 6 mililitros, color blanquecino, una reacción alcalina de 7 a 8. El microscópico en fresco nos va a permitir distinguir espermatozoides móviles e inmóviles. La movilidad no debe ser menor al 60% y de ellos el número de activos con traslación rápida no debe ser inferior al 30%. El recuento de espermatozoides debe ser de 40 millones por mililitro como mínimo. Es la cuenta fecundante. Los valores inferiores reciben la denominación del oligospermia. La disminución de la actividad se denomina astenospermia, son espermas cansados, no se mueven mucho. Un número significativo de gametos muertos, más del 15%, es la que se llama como necrospermia, y la ausencia de espermatozoides se denomina azoospermia. En este caso ya existen estudios al hombre, incluso de exámenes para determinar si no tiene una alteración en los cromosomas sexuales. El examen microscópico de preparados teñidos sirve para estudiar la morfología de los espermatozoides y sus anomalías. Se considera hasta un 30% de gametos anormales. Un porcentaje mayor configura una teratospermia. Factores coitales femeninos, la dispareunia superficial y la profunda, y algunos factores coitales masculinos como la impotencia, los trastornos del lípido, trastornos de la erección, trastornos de eyaculación como la hipospadias, por ejemplo. El tratamiento se debe realizar después de la... Hasta este momento hemos visto los factores de esterilidad. Ahora, el tratamiento de cada factor de esterilidad alterado se debe realizar luego de la evaluación completa de cada uno de estos factores, que nos van a proveer un conocimiento acertado de la etiología y la causa de la infertilidad. Sin embargo, uno de los problemas más contradictorios que existen
es la comprobación de la normalidad de los diversos factores y si no y la no obtención del embarazo. Este cuadro se denomina como esterilidad de causa aparente. Esto se refiere a que hacemos el estudio de la pareja y todo nos sale normal. Entonces será una esterilidad sin causa aparente. Es una falsa mentira piadosa, ¿no? Como siempre los médicos también tenemos que tener algunas alternativas de justificación. El tratamiento pues va a ser por factores cervical, tubo uterino, ovárico, masculino, coital, tubo peritoneal. El factor tubo peritoneal se va a hacer el tratamiento a través de una microcirugía, o sea, también lo que se denomina la adherenciolisis. El factor cervical, el moco deficiente, se va pues, a dar estrógenos con acción selectiva sobre el tracto vaginal inferior. Endocervicitis, si tenemos una endocervicitis, tendremos que hacer coagulación y el antibiótico específico. Si hay una hostilidad cervical por incompatibilidad inmunológica, se debe indicar coito con preservativo o hacer una inseminación intrauterina. Me gustaría hablar mucho más de cada uno de estos, pero no hay tiempo. Alteraciones mecánicas por procesos locales, cirugía, extirpación de pólipo o tumores. Dentro del factor corporal uterino, los miomas se deben realizar una cirugía. Si hay cinequias intrauterinas, se hace una dilatación y la divulsión de las adherencias y se deja ahí una tel de cobre para que no se vuelva a juntar las paredes del útero. En las infecciones, el antibiótico según el cultivo y el antibiograma. El tratamiento en el factor ovárico, pues si hay una ovulación hay que dar inductores de la ovulación como el citrato de clomifeno, la gonadotrofina menopáusica humana o hormona folículo estimulante purificada y la gonadotrofina coriónica y hasta cuando se les da los inductores de ovular, se debe hacer un control por ecografía. El riesgo de que se puede llegar a hiperestimular y formar los quistes tecaloténicos que a veces son perjudiciales. En los bloqueos ováricos se refiere al divorcio que existe entre la trompa y el ovario. En este caso se debe hacer una liberación de adherencias mediante microcirugía que se llama la adherenciolisis. El factor masculino, o sea, deberá hacer una biopsia de testículo. En las endocrinopatías, la terapéutica se les realizará según el órgano afectado. Pero les comento así a grosso modo que el factor masculino, cuando se tienen alteraciones a través del espermatomiogénesis, no hay tratamiento hasta este momento. No hay tratamientos muy superficiales. El factor coital, si hay dispareunia superficial y profunda, pues vamos a tratar qué es lo que produce estas dispareunias. Y los psicógenos, pues aquí si esta paciente tiene una dispareunia de causa psicógena, una psicoterapia puede conducirnos a una buena corrección. El factor tuboperitoneal, si hay salpingitis, un tratamiento de antibióticos, mejor si se trata de etapas iniciales. Si hay endometritis, antibióticos específicos. Si hay adherencias y bloqueos en la trompa, la microcirugía y adherenciolisis. La fertilización in vitro, pues nada más de que se trata de un procedimiento que ahora está muy de moda, se los realiza ya hace muchos años, es lo que se llamaba también el bebé de probeta. Eso no es tan así, no, el hombre no lo fabrica con sus manos. Estos son procedimientos que son relativamente sencillos de hacer, lo que se necesita es la tecnología. Para hacer una fertilización asistida como la fertilización in vitro, lo primero que se hace es inducción a la ovulación. Entonces se hace que la mujer ovule múltiples folículos y luego se hace la recolección de ovocitos mediante punción del Douglas y con unas jeringas especiales se pincha
hasta el ovario y se aspira a los folículos. Una vez que tenemos los folículos, lo llevamos a unas cajas especiales de Petri. Ahí vamos a individualizar los espermas, o digo los óvulos, y pondremos semen con espermas capacitados y se va a producir la félice.